Mire, en este día vamos a analizar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Queremos darle la bendición a todos aquellos que nos ven y nos escuchan, que puedan ser tocados por estas palabras y que podamos analizar con lujo de detalles el capítulo 13. Tal vez no tengamos tiempo para analizar todo, pero vamos con los rasgos principales de ese capítulo. Inmediatamente vamos a leer el capítulo 13, versículo 1 y 2, que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Que Dios bendiga a los que escuchan y ponen en práctica su santa palabra. Vamos a ver durante todo este capítulo que el objetivo de Satanás y sus aliados es atacar los mandamientos de Dios, especialmente los primeros 4, es decir, los mandamientos que tienen que ver con el Creador, a saber: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos 4 mandamientos son atacados por Satanás y sus aliados en el contexto del capítulo 13. Pero vamos a desmenuzar algunos detalles del capítulo para luego ver por qué Satanás ataca principalmente esos 4 mandamientos. En la introducción del capítulo dice: me paré sobre la arena del mar. Los mejores manuscritos dicen se paró. En este caso, quien se para no es Juan, sino Satanás, que se para sobre la arena del mar para ver subir del mar a sus 2 aliados. Estos 2 aliados son la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Otros manuscritos, como dice el capítulo 13, aparece con la declaración me paré, como que es referente a Juan, pero los mejores manuscritos dicen se paró, refiriéndose a Satanás, para ver subir del mar a sus 2 aliados, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Lo primero que debemos ver es ¿cuáles son las características de esa bestia que sube del mar? Número 1, la primera bestia que sube del mar es una parodia, es una imitación de Cristo. ¿Por qué es una imitación de Cristo? Por los detalles que hay en el capítulo. La bestia sube del mar. Cristo, cuando se bautizó, subió del agua. Esa primera bestia persigue por 42 meses. El ministerio de Cristo duró 3 años y medio, que son 42 meses. La bestia recibe una herida mortal. Cristo en la cruz recibió una herida mortal. La herida mortal de Cristo fue sanada porque resucitó. La bestia del capítulo 13 también se le sana la herida y todo el mundo adora o va en pos de la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El quién como la bestia también es una parodia de Cristo, porque uno de los nombres de Cristo es Miguel, y la palabra Miguel significa quien es como Dios. De manera que esa bestia trata de ser un remedio, una imitación de Cristo, pero es solo una imitación, porque Cristo no tiene comparación. Cristo es Dios y la bestia nunca será Dios ni logrará serlo bajo ninguna circunstancia. Pero ¿qué característica física presenta el Apocalipsis de esa primera bestia? Número 1, es una bestia. La palabra bestia viene del griego therion, que significaría bestia salvaje. O sea que es una bestia perseguidora, una bestia que tiene características extrañas. Además, esa bestia es un híbrido, porque tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué representan esas 7 cabezas? La mayoría de los comentadores están de acuerdo
que esas 7 cabezas representan los imperios sucesivos que han perseguido al pueblo de Dios. Esos imperios serían Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. 7 en total. También tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos en la historia representaban las tribus bárbaras que bordeaban el imperio romano. Luego, con el devenir de la historia, esos 10 cuernos se convierten en las naciones de Europa que han tenido cierto entendimiento con el papado. De manera que esas son las características de esa bestia. También en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Hay algo que debemos entender cuando analizamos el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos 3 entidades con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón del capítulo 12 tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que sube del mar también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que trae a la mujer en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuál es la diferencia en el hecho de que estas 3 entidades tienen 7 cabezas y 10 cuernos? Bueno, el dragón del capítulo 12 tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero tiene 7 diademas en las cabezas. La bestia que sube del mar también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero no tiene las diademas en las cabezas, sino en los cuernos. La bestia que trae a la mujer en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero no tiene diademas ni en las cabezas ni en los cuernos. Esto nos lleva a una progresión. El dragón persiguió a través del imperio romano en los primeros siglos de la historia después de Cristo. La bestia que sube del mar, que representa al papado, persigue, pero durante todo el periodo de la Edad Media. Y la bestia que trae a la mujer, que representa la parte política del papado, perseguirá al final de la historia. De manera que tenemos una progresión en el tiempo con relación a las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esta bestia es un híbrido porque la bestia que Juan vio era semejante a un leopardo. Tenía pies como de oso y su boca como boca de león. De manera que estaba compuesta de 3 animales. Estaba compuesta de leopardo, estaba compuesta de oso y estaba compuesta de león. Tenía diferentes características relacionadas con las bestias del capítulo 7 del libro de Daniel. Esas bestias del capítulo 7 del libro de Daniel son león, oso, leopardo, cuarta bestia, luego el cuerno pequeño. Pero esta bestia presenta características de esas bestias del libro de Daniel. Era semejante a un leopardo. El leopardo representa el imperio greco macedonio. Sus pies eran como de oso. El oso representa Media y a Persia. Y su boca como boca de león. El león es una representación de Babilonia. De manera que esta bestia, que está representada por el sistema papal, es un híbrido de las bestias que pasaron en la historia. Y eso hay que tenerlo claro. Luego añade, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. Ese dragón que es Satanás le da al sistema papal su poder, su trono y grande autoridad. Hay que recordar que la cúpula papal persiguió al pueblo de Dios por 1260 años. De 538 a 1798, la famosa profecía de los 1260 días o años de Daniel 7:25, Daniel capítulo 12, luego aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el 13, y en otros lugares se menciona un total de 7 veces entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis.
Pero ¿qué pasa? Que dijimos en la introducción del sermón que el propósito de estos perseguidores en el capítulo 13 es atacar los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Si usted no lo sabía, Satanás está airado contra la ley de Dios y contra aquellos que guardan su ley. Ya eso estaba anticipado por lo que dice el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué en este capítulo 13 hay un ataque frontal a los mandamientos de Dios? Porque esa triple alianza es una antítesis de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ellos están en contra de la ley de Dios, el pueblo de Dios está a favor de la ley de Dios. Ellos están en contra de Dios, el pueblo de Dios está del lado de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No tendrá dioses ajenos delante de mí. Vemos en el capítulo 13 que la bestia y el dragón son adorados. Capítulo 13, versículos 3 y 4 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién es el único digno de adoración? Dios. Si usted adora otra cosa que no es a Dios, entonces usted está en idolatría. Y aquí los moradores de la tierra, que son aquellos que han sido engañados por la seducción de dragón, bestia y falso profeta, adoran al dragón, pero también adoran a la bestia. ¿Y qué nos manda la ley de Dios? Solamente adorar a Dios. Y si usted adora otra cosa que no es Dios, está en idolatría. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Pero nosotros vemos que en el capítulo 16, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el versículo 14 dice: engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. La segunda bestia que sube de la tierra y que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón, manda hacer una imagen de la primera. El segundo mandamiento te dice: no te harás imagen. De manera que cuando en 13:14 se manda hacer una imagen de la primera bestia, es una violación del segundo mandamiento, lo que es una flagrante violación de la ley de Dios. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué hace la primera bestia con relación a ese mandamiento? Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Dice el versículo 6: y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. O sea que blasfema contra Dios, contra su nombre y contra su tabernáculo. Una violación flagrante del tercer mandamiento. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Bueno, que estos enemigos del pueblo de Dios concentrarán mucho poder y estarán dispuestos a tratar de borrar de la mente de los individuos la idea de que Dios tiene una ley. Satanás ha estado guerreando contra la ley de Dios desde que estaba en el cielo. Sin embargo, esa guerra se ha trasladado a la tierra y al final del tiempo esa guerra se intensificará. ¿Cómo se va a intensificar? A través del poder que va a utilizar dragón, representado por el espiritismo al final del tiempo, bestia, representado por el papado, y falso profeta, representado por los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros como creyentes debemos estar alerta. Y para estar alerta hay que estar caminando de acuerdo, aún así dice Jehová de los ejércitos. Si no caminamos de acuerdo, aún así dice Jehová de los ejércitos, seremos presa fácil de las argucias
de las tretas y de los ardides del enemigo. Sin embargo, Dios ha llamado a su pueblo para que esté del lado de él, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Esa primera bestia, que ya vimos sus características, también tiene un aliado. Ese aliado de la primera bestia, aparte del dragón que es Satanás, está representado por la bestia que sube de la tierra. Esa bestia que sube de la tierra aparece en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 11, donde nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La primera bestia es una representación del papado. La segunda bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica, con el paso del tiempo, su protestantismo apóstata cederá a las insinuaciones del catolicismo y se formará una triple alianza de dragón, bestia y falso profeta. ¿Qué hace la segunda bestia? Bueno, la segunda bestia se convierte en el vocero o en la vocera de la primera. Esa segunda bestia dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí hay una técnica en el libro de Apocalipsis donde el autor ve una cosa y escucha otra. Juan, cuando ve la bestia que sube de la tierra, la ve con cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, parece un animal manso, tranquilo, domesticable, pero cuando habla, habla como un dragón. O sea que tiene característica perseguidora, tiene característica de persecución, y a medida que el capítulo 13 se desarrolla, nosotros podemos ver esa situación, porque esa segunda bestia que sube de la tierra, diferente a la primera que sube del mar, empieza a presentar la característica de dragón a partir del versículo 13. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que esa segunda bestia se le permitirá hacer milagros. Será una serie de engaños donde los milagros estarán a la orden del día para que el pueblo de Dios sea completamente engañado. Pero cuando eso suceda, el pueblo de Dios, en vez de dejarse llevar por lo que dicen los sentidos, se dejará llevar por lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Bueno, la palabra dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La única guía infalible del pueblo de Dios será esa palabra, la palabra de Dios, al final del tiempo. ¿Qué pasa con esa segunda bestia? En el versículo 14 dice que engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió, o sea, la primera bestia. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Muchos se han preguntado, ¿qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia es la forma de protestantismo apóstata que se va a desarrollar en los Estados Unidos de Norteamérica contra aquellos que guarden los mandamientos de Dios. La persecución vendrá. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios que es perseguido? Bueno, el pueblo de Dios será protegido, como lo fue el pueblo de Israel en la tierra de Gosén, o como pasó con Sadrán, Mesac y Abednego, que fueron lanzados al horno de fuego, pero dentro del horno de fuego apareció el ángel de Jehová protegiéndolos. De manera que si Dios protegió a Israel en Egipto, si protegió a Sadrán, Mesac y Abednego en el horno de fuego, también nos protegerá a nosotros al final del tiempo, porque nuestro Dios no se ha mudado. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y dice Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. Si Jehová no cambia y siempre ha protegido a su pueblo, a nosotros también nos va a proteger
bajo sus propias alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué más hace la segunda bestia? La segunda bestia en el versículo 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí hay una diferencia. La marca del capítulo 13, versículo 16 al 18, es la famosa marca de la bestia. Mientras los enemigos de Dios al final del tiempo son marcados con la marca de la bestia, valga la redundancia, el pueblo de Dios es sellado en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. El sello de Dios es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, llevado a cabo por la presencia de Dios en nosotros. Sin embargo, la marca de la bestia será una sumisión a dragón, bestia y falso profeta. Muchos han pensado que la marca de la bestia podría ser un sello literal. No es un sello literal. Número 2, que la marca de la bestia puede ser un microchip. No es un microchip. Que la marca de la bestia puede estar en la vacuna contra el COVID-19. No es una marca que está en la vacuna del COVID-19. La marca de la bestia exteriormente estará representada por la observancia del domingo. Cuando el domingo sea proclamado mediante una ley que provenga de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando traten de imponer el domingo, el pueblo de Dios obedecerá la palabra y en vez de guardar el domingo, seguirá guardando el sábado del cuarto mandamiento, que ha tratado de ser borrado de la Biblia y de la historia y del pueblo de Dios, para que se observe otro día que la Biblia no ha declarado como santo, ni la Biblia ha bendecido. De manera que el pueblo de Dios, al final del tiempo, tendrá que tener en su mente cómo defender esa verdad del sábado. Cuando te aborden y te digan, ¿por qué tú guardas el sábado? Tú tendrás que decir, porque Cristo lo guardó, porque los discípulos lo guardaron, porque María, la madre de Jesucristo, lo guardó, porque los apóstoles lo guardaron, porque se guardó en la iglesia primitiva. Pero no solo eso, se guardará cuando se creen los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Hay base bíblica para eso? Claro que sí. Jesucristo guardó el sábado. Lucas 4, 16 al 17. Iba a la sinagoga como era su costumbre. Se levantó y leyó el capítulo 61 del profeta Isaías. María, la madre de Jesús, lo guardó. Lucas 23, 53 al 57. Ella y las mujeres que fueron a la tumba prepararon especias aromáticas y guardaron el sábado conforme al mandamiento. Cristo declaró que el sábado estaría vigente aún después de su muerte. Mateo 24, 20, Cristo le dijo a los discípulos, velen y oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Juan recibió su visión del Apocalipsis un día sábado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una gran voz como de trompeta, de manera que el sábado hay que guardarlo en esta tierra y lo seguiremos guardando en el cielo y en la tierra renovada. ¿Cuál será el problema con la marca de la bestia? Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que al final del tiempo también habrá un boicot económico. Ese boicot económico será contra aquellos que guarden los mandamientos. No se podrá comprar ni se podrá vender. Si usted no puede comprar ni vender, entonces usted es un muerto económico. Cuando usted sea asesinado económicamente, ¿de qué usted va a depender? ¿De su salario? No. ¿De su cuenta bancaria? No. ¿De los bienes de su familia? No. Usted tendrá que depender directamente del Dios del cielo. Pero Dios ha prometido y ha dicho, no he visto justo desamparado,
ni su simiente que mendigue pan. Si Dios ha dicho que no te va a desamparar, tú no te puedes desesperar, porque Dios te va a sostener, Dios te va a sustentar. O como dice Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. No hay que desesperar, no hay que angustiarse. Dios está con su pueblo desde ahora y para siempre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego, la última parte del capítulo nos dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El 666 significa imperfección, más imperfección, más imperfección. Eso significa que los que reciban la marca de la bestia estarán separados de Dios y apelarán solo a los recursos humanos y a los recursos de dragón, bestia y falso profeta. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis es una advertencia. Es una advertencia al pueblo de Dios de que Satanás está enfurecido y se enfurecerá más al final del tiempo. Pero aunque él ande como león rugiente buscando a quien devorar, él no es el león. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, es Cristo Jesús. Y si Cristo es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, entonces nosotros no debemos temer. Dios está con nosotros desde ahora y para siempre. Si analizamos ese capítulo, aquí tenemos a los enemigos del pueblo de Dios en acción. Esos enemigos actuarán para destruirnos, pero el que está del lado de Jehová no tiene nada que temer. ¿Por qué no tenemos nada que temer? Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Debemos estar seguros en la presencia de Dios. Los engaños serán sutiles, serán terribles. Atacará a Satanás los primeros 4 mandamientos. Atacará al pueblo de Dios. Pero Satanás tiene un prontuario de derrotas en el libro de Apocalipsis. Persiguió a la mujer, no logró destruirla. Persiguió al hijo varón, no logró destruirlo. Perseguirá al pueblo de Dios, tampoco logrará destruirnos. ¿Por qué no nos destruirá? Porque como dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Es bueno notar que la segunda bestia, que tiene cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón, solamente se llama la bestia con cuerno de cordero en el capítulo 13. A partir del capítulo 16, esa misma bestia, en Apocalipsis capítulo 16, el versículo 13, es llamada el falso profeta. ¿Por qué es llamada el falso profeta? Bueno, porque hace cosas que desafían a Dios y trata de negar lo que Dios ha tratado de hacer. Ahorita dijimos que en el capítulo 13 el ataque es principalmente contra los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Ya vimos que la primera bestia atacó el primer mandamiento porque se dejó adorar junto con el dragón. Pero también atacó el tercer mandamiento porque lanzó palabras de blasfemia contra Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Pero la segunda bestia ataca los siguientes 2 mandamientos. Los siguientes 2 mandamientos tienen que ver con no te harás imagen, que es el segundo mandamiento, y el sábado. ¿Por qué el sábado? Bueno, porque la segunda bestia lleva a cabo una marca
que se la coloca a aquellos que son engañados por las argucias de dragón, bestia y falso profeta. Y esa marca de la bestia es la negación del día de reposo, porque la marca de la bestia estará identificada con la observancia del domingo. Y aquí debemos estar claros y entender algo. El creyente no se salva porque guarda los mandamientos. El creyente se salva porque conoce a Cristo. Guardar los mandamientos no es la base de la salvación, pero es el fundamento de la adoración. Yo no me salvo porque guardo los mandamientos, pero si los desobedezco me pierdo. Oigan qué cosa, los mandamientos no me salvan, pero me pueden condenar. Ese es el problema. Pero ¿cómo puedo yo guardar los mandamientos de Dios si yo soy un ser humano débil y a veces vencido por la carne cuando no estoy del lado de Dios? ¿Cómo lo puedo lograr? Solamente lo puedo lograr al lado de Cristo Jesús. Eso lo dijo Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos, cuando dijo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y la muerte, de manera que el único que nos puede librar de este cuerpo de muerte es Cristo Jesús. El único que nos puede dar poder para guardar la ley de Dios es Cristo Jesús. Y el único que puede cambiar nuestros corazones es el Espíritu Santo, quitando aquellas cosas que no le agradan a Él. De manera que tenemos un compromiso serio. Y el compromiso serio es: o estamos del lado del dragón, de la bestia y del falso profeta, o estamos del lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo quiero estar del lado de la deidad, del lado del Padre, del lado del Hijo y del lado del Espíritu Santo. Los que estén del lado de dragón, bestia y falso profeta irán al lago de fuego. Los que estén al lado de Dios irán por 1000 años al reino de los cielos y vivirán por toda la eternidad en esta tierra renovada. Es un asunto de vida o muerte. Vida en Cristo, muerte del lado del dragón, del lado de la bestia y del lado del falso profeta. Escoja usted pues la vida para que viva. Colóquese del lado de Dios. Estar del lado de Dios es símbolo de vida eterna, es señal de vida eterna. Estar del lado del dragón es símbolo de muerte. Por lo tanto, nosotros estamos en una encrucijada. Estamos en un dilema. Y ese dilema solo lo puedes resolver tú. ¿Cómo lo puedes resolver? Abriéndole tu corazón a Dios. Cristo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Te interesa cenar con Dios? ¿Te interesa estar del lado de Dios? ¿Te interesa decirle a Dios, como le dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí? Yo quiero que el Señor me envíe. Yo quiero estar del lado del Señor. Yo quiero vivir para Jesucristo. Yo quiero ser tuyo, Señor. Como dijese un profeta en la antigüedad, un siervo de Dios, el profeta Jeremías, dijo en Lamentaciones 3:21: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová en la tierra de los vivientes, por lo tanto en él esperaré. La última palabra no la tiene el dragón, no la tiene la bestia, no la tiene el falso profeta. La última palabra la tiene Dios, y la última palabra es que Dios te quiere salvar y llevar al reino de los cielos. Que Dios te bendiga.